Vive por principios, no por emociones, y serás bendecido de verdad. Y ofrendas. Me robaron. Porque Él estableció un principio. Justamente el diezmo es reconocer autoridad. Yo le doy el diezmo a alguien que reconozco que está sobre mí. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿A quién reconoció que estaba sobre él? Para separar los diezmos y honrar esa autoridad y recibir de él pan y vino, recibir de él bendición, recibir de él palabra, recibir de él gozo, recibir de él esperanza. ¿De quién? ¿A quién? A Melquisedec. Melquisedec, figura de Cristo, autoridad suprema y mayor, con el sacerdocio eterno, que no muere, que es permanente. Abraham reconoce. Nosotros diezmamos en Abraham, indudablemente, porque es el padre de la fe. Dice que es el padre de la fe. Él ha hecho cosas primarias. El pueblo de Israel todavía no había nacido. No había nacido, o sea que ni la religión judía había nacido. No existía el judaísmo. Entonces el diezmo no es una cuestión del judaísmo. No es una cuestión de la ley, es un principio de Dios de reconocimiento de autoridad. No es que los judíos diezman eso de la ley, yo no diezmo más. No, olvídate. Abraham empezó por una revelación de Dios a honrar esa autoridad con el diezmo de todo el botín que él tenía, se lo entregó a él y recibe entonces la bendición de Melquisedec. Quiere decir entonces de que Dios establece el diezmo no en la ley, sino mucho antes de la ley en Abraham mismo. Luego lo certifica con la ley y dice, este es un principio de bendición, y los hijos reconocen autoridad paternal y entonces entregan sus diezmos para honrar esa autoridad. Pero al entregar los diezmos hay una bendición sobre la vida de la persona. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Hay una bendición. Primero, hay una bendición por la obediencia. Deuteronomio 28 y Levítico 26 nos habla de las bendiciones de la obediencia. ¿Sí o no? ¿Se lo ven de eso? Bendiciones de la obediencia. Pero luego en el mismo capítulo nos habla de las maldiciones de la desobediencia. Entonces ya yo soy bendecido por entrar en obediencia. Por entender que esta ley de bendición financiera sobre mi vida se activa cuando yo diezmo. Solo los hijos diezman porque son los de la casa, reconociendo autoridad sobre sus vidas, honran esa autoridad y de la autoridad viene bendición. ¿Qué es esa bendición? Se activan promesas que son solo para los hijos. Se activan promesas financieras. ¿Qué sucede cuando robamos eso? ¿Qué sucede cuando robamos lo que le pertenece a Dios? ¿Qué sucede cuando robamos esto? Entramos en la maldición de la desobediencia y entonces se cortan promesas que podían ser activadas en nuestras vidas. ¿Quién trabaja en contra de eso? Satanás. Porque él dice, es momento, si él no diezma y es ladrón, no puede tener tu bendición financiera. Quiero que entiendan esto, por favor. El ladrón que le roba a Dios eso, no pierde la salvación. Yo quiero que entiendan esto. Hay una diferencia muy grande. Porque la fe en Cristo te salva. La fe en Cristo te lleva a la eternidad. La fe en Cristo es la que te levanta. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, el caminar en los principios te bendice o te maldice. ¿Entendés lo que estoy hablando? Entonces cuando tú le robas, no es que tú sales fuera de la gracia, tú le robas y te pierdes la bendición. Tú le robas y yo no te puedo bendecir. Tú le robas y yo no puedo activar las promesas. Tú le robas y vives en pobreza, y vives en problemas, y vives en miserias, y vives en situaciones. ¿Pero por qué? ¿Qué me está pasando? Pero es que tú estás fuera de la cobertura, fuera de la bendición, fuera de aquello que está determinado sobre tu vida. Le has atado las manos a Dios. Dios no puede bendecirte porque eres un ladrón, brother. Entonces tengo que activarme y decir, ok, le creo a Dios y me lanzo. Hay algo que sucede en el diezmo, como primicia. Lo primero que haces cuando recibes $100 es retirar tus $10 y decir, esto es intocable. Esto es lo que yo separo para honrar a mi Padre, para honrar la autoridad y para ser bendecido. Cuando doy eso primero, el 90% es redimido. Significa entonces que el 90% termina siendo más que el 100% y usted lo comprueba eso milagrosamente.
Si usted me pregunta a mí cómo es que eso sucede, te digo, no lo sé. Porque es un milagro. Es el principio de Dios. Tampoco sé cómo hizo para alimentar a 10.000 personas con 5 panes y 2 peces. Dice la Biblia 5.000 mujeres, sin contar los hombres y los niños. Así que imagínate, eran como 10.000. 5 panes y 2 peces le dio de comer a 10.000 personas. Y sobró una cesta para cada uno de los discípulos todavía, que fueron los multiplicadores. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sé yo cómo fue? No tengo idea. Él dijo, Padre, gracias porque me has oído, y lo partió. Y le dio a su discípulo, y el discípulo, ¿qué pasó? Es sobrenatural. Es que las finanzas de Dios son sobrenaturales. Es que eso es lo que no entendemos. Es que no hay límites en Él. Es que tenemos que ser probados en obediencia para ser bendecidos. Si tú no estás diezmando, estás robando. Si estás robando, estás en pobreza. Dice, el diablo se está llevando todo lo que es tu bendición financiera sobre tu vida. Estás trayendo drama sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre lo que tienes. Entonces, lo primero que tienes que hacer para redimir, para sanar el resto, para multiplicar lo que viene, para activar finanzas, para activar promesas, para activar bendición, separa el diezmo. Separa el diezmo. Entonces, lo primero que hacía, usted va a leer ahí en esta parte, lo primero que hacía el campesino, el facendero, era separar el diezmo. El diezmo para llevar al templo, lo primero. Pero también separaba ofertas. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es lo que le pertenece a Dios. Es lo que Él me exige a mí por ser ciudadano del reino de los cielos. Por ser hijo, me dice, el 10% se lo entregas a mis siervos, porque entonces mis siervos tienen de qué vivir. Y yo lo voy a explicar eso después, cómo es el tema. Y lo demás, entonces, dale a ellos. Entonces las 11 tribus de Israel le entregaban toda la tribu a la tribu del sacerdocio, a la tribu de Leví. Ellos recibían los diezmos de todo el pueblo de Israel. Entonces ellos eran más ricos, eran la tribu más rica que todos los demás de Israel. ¿Por qué? Porque ellos recibían de todo lo que el pueblo le daba. Eran bendecidos. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes de la ciudad. Entonces, indudablemente, eran bendecidos. Y al hacer esto, era bendecido el pueblo. El pueblo recibía bendición, recibía las cosechas. Abro las ventanas del cielo y viene bendición sobre tu siembra. Viene bendición sobre tu ganado, viene bendición sobre tu fruto, viene bendición sobre todo, porque has entrado en la obediencia que yo estoy estipulando para bendecir tu vida financiera. Estoy hablando de vida financiera, no vida espiritual. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Okay. Es importantísimo eso. Ahora bien, entonces dice, y la segunda parte, ¿qué es la segunda parte? Que dice ofrendas. Entonces yo quiero diferenciar, si tú no diezmas eres un ladrón. Se te corta todo eso, que no, pero yo es que doy, no. Si tú no diezmas, si tú realmente no estás entregando eso cuando Él lo que te pidió es el diezmo, y tú no lo estás entregando mínimamente el 10%, pues entonces estás en un serio problema. Ni siquiera yo puedo orar por ti. Ese es uno de los puntos. Cuando me dicen a mí, eso es de la ley, no era de la ley, sino que comienza con Abraham, ¿me entendieron? Pero entonces, no, pero estamos bajo la gracia. ¿Estás bajo la gracia? Tienes razón, estás bajo la gracia. Entonces ya no tienes que dar el 10%. Ya, yo tenía razón, no tengo que dar el 10%, no, tienes que dar el 100%. No el 10%, el 100%. ¿Cómo es eso? Sí, porque la palabra dice, aquel que no dejare padre, casa, madre, mujer e hijo, por causa del evangelio no es digno de mí. Y todo aquel que dejare padre, casa, mujer, hijo, recibirá 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Así que en la gracia o bajo la gracia no es el 100%. Bajo la gracia vendían sus propiedades y traían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles y no había necesidad en todo el pueblo. Porque ellos administraban las finanzas del pueblo, administraban las finanzas del reino. Y justamente decían, fantástico, estaba todo bien. Entonces, no me pueden decir a mí que en la gracia no se da. En la gracia hay que ir a trabajar a la calle. No, olvídate. Hay un principio de Dios, justamente, que si nosotros vivimos a esto, entonces vamos a ser prosperados en todas las cosas. Ofrenda, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda es lo que yo doy de corazón. El 10% es intocable, no me pertenece. ¿Ok? Y la ofrenda es lo que yo doy, es lo que yo entrego. Es mi adoración. Ofrenda es adorar, ofrenda es entregarme, ofrenda es adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que voy a dar? Es lo que yo separo en la semana. Como dice Pablo, separen en la semana algo y vengan luego
y traigan de lo mejor para él. ¿Quién enseña?